Bienvenidos a una nueva edición de Educación Tributaria Paso a Paso. Hoy tenemos una gran invitada, la licenciada en Contabilidad y licenciada también en Administración, magíster, certificada también en ICAW, con normas internacionales de información financiera, la licenciada Patricia Garay. Patricia, bienvenida. Gracias, Jorge. Buenas, ¿cómo están? Gracias a la audiencia y gracias a Fatriem por la invitación. Para mí es un placer. Muy bien. Una vez más en nuestra casa y contarles también dentro de nuestra emisión de Educación Tributaria Paso a Paso, este programa es auspiciado por la Facultad Fotriem, 14 años de enseñanza en posgrado. Y comentarles que tenemos el comienzo de nuestra especialización en Derecho Administrativo. Ahora en el mes de noviembre vamos a comenzar esta especialización inédita. La directora principal, Nora Ruotti, va a estar analizando los últimos casos en jurisprudencia, la aplicación, la interpretación, más docentes internacionales y docentes locales. Así que los esperamos en nuestra nueva especialización en Derecho Administrativo. También comentarles que este programa es auspiciado por CEUPE, Centro Europeo de Posgrado, institución educativa española que en alianza con la Facultad Fotriem ofrece más de 50 cursos de posgrado. En consonancia con el tema de hoy, que vamos a hablar de NIF, la Facultad Fotriem junto con CEUPE ofrece una maestría en Dirección Financiera, una maestría enfocada exclusivamente a todo el manejo de las finanzas corporativas, marketing digital, instrumentos financieros, mercados internacionales. Así que un tema más que interesante y una formación más que importante dentro de lo que es el perfil profesional que hoy demandan los mercados. Y también auspicia el estudio jurídico Nora Ruotti Asociados, quienes brindan servicio de asesoría integral en aspectos jurídicos, tributarios, contables, económicos y administrativos, con énfasis en el asesoramiento a inversionistas. Y por último, se le agradece a Powerform, Centro PowerPlate, quien se encarga de cuidar el bienestar de los conductores. Le mandamos un saludo a Nora, que hoy nos está también mirando. Hoy no puede acompañarnos, pero sí nuestra fiel seguidora y nuestra conductora de todos estos 16 años que tiene Educación Tributaria Paso a Paso. Así que damos comienzo al programa de hoy. Vamos a charlar un tema que es furor a nivel mundial. Paraguay, para no ser menos, también empieza a comentar estos temas. Y queremos también hablar de todo lo que hace a las empresas, a los inversionistas y sobre todo el enfoque a los profesionales. Vamos a hablar de las normas internacionales de información financiera. Patricia, por favor, para entender un poco, contanos desde el aspecto general, ¿qué son estas normas internacionales de información financiera? Sí. ¿Por qué los contadores empiezan a hablar de información financiera cuando siempre escuchamos hablar de estados contables, balances y ahora aparece NIF? Contanos qué es. Bueno, la realidad es que estamos insertos en un mundo globalizado. Eso ya es una realidad. Paraguay no escapa de eso. El tema de las normas internacionales de información financiera ya han sido adoptados en muchos países en la región, en nuestra región y en el mundo, en los principales mercados también, en las principales empresas, economías mundiales también, ¿verdad? De hecho, ahora se empieza más a tener un poco más de necesidad de estar de cerca o alineados con el tema de las normas, porque también tenemos otras normas que inciden dentro de lo que es la actividad económica de un ente. Entonces tenemos los inversionistas, tenemos el Estado también, tenemos las multinacionales, las grandes empresas, etcétera. Y nosotros como que no teníamos mucha necesidad todavía, ¿verdad? Vos ahí lo que nos querés decir es que a partir de incluir este concepto de NIF, el Paraguay está unificando su normativa a nivel internacional y a nivel global. Sí, mira, para tener poder tener forma general el tema de el concepto de la información financiera, más que nada, porque cuando hablamos de normas automáticamente como que nos queremos decir no, eso no es nuestro, eso no va a llegar a Paraguay, eso son de las grandes empresas, esas son normas que no vamos a aplicar. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de normas internacionales de información financiera, estamos hablando exactamente de información financiera. Entonces, la medición de la actividad económica de un negocio es esencial para la evaluación del desempeño de la entidad. Qué importante, el desempeño de la entidad es todo, ¿a qué me dedico? La publicación
de la información financiera provee un recuento de la forma en que se han utilizado los recursos de un negocio. Cualquiera de los estados contables que antes usábamos, los estados financieros ahora se llaman, ¿sí? Todo eso hace esa publicación que yo hago de mis estados financieros. Y esa publicación de información es lo que se llama información financiera. ¿Por qué haces tanto énfasis en la palabra financiera? ¿Qué es lo que ahora llama la atención y por qué tantas veces se comenta esto cuando antes, hasta no hace mucho tiempo, hablamos de balances o contabilidad o estados contables en general? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que sucedió en el medio es que la contabilidad tradicional en nuestro país, digamos que estamos o seguimos todavía como sujetos a lo que demanda la administración tributaria. Pero en el año 2020, la Ley 6380 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional también cambió las reglas. Dentro de ese sistema que hoy está vigente, ahí vamos a encontrar muchas normas, sobre todo con el tema de la evaluación, ¿verdad?, de los activos, de los costos, de los ingresos, que van a estar relacionados o están relacionados con las NIF. Y te digo algo, en nuestro mundo globalizado tenemos estandarización hace muchísimo tiempo. Tenemos estandarización de Incoterms. Vos te querés hacer un comercio exterior, tenés que aplicar ¿qué tenés que aplicar? Pero te pregunto, Jorge, ¿vos podés elegir? Es decir, no quiero aplicar los Incoterms, o si quieres traer una mercadería de China, tenés que aplicar un Incoterms. Exacto. Si querés participar, sí o sí tenés que aplicar Incoterms. Y son normas, ¿verdad?, que están socializadas, homogeneizadas, que todos las adoptan porque son necesarias en ese mercado. Exacto. Nadie lo discute. Y de hecho, el otro gran punto es que todos lo agradecen porque homogeneizás entre distintas lenguas aspectos que hacen a la rapidez de un proceso. Ahí estás en el punto, justamente. Tenemos normas ISO también, que normalmente esas normas ISO, sobre todo las empresas que exportan, tienen que regirse por determinadas normas con respecto a sus operaciones, con respecto a sus productos, a los servicios, etcétera, y eso tampoco no se discute. Si yo quiero exportar un producto que tiene que estar bajo norma ISO número X, yo tengo que cumplir con todos los requisitos. Bien. También tenemos, vamos a decir por otro lado, si es que esas son normas voluntarias, porque quiero poner el producto ahí, pero vamos a las que adopta el gobierno también, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el tema de Gafi, ¿verdad?, con el tema de los estándares internacionales, que son los más reconocidos por con el tema relacionado al lavado de activos, que nosotros estamos dentro de eso. Tenemos la OCDE, que Paraguay también está sumando a la organización y tiene también normas. Todas siempre son recomendaciones. Cuando hablamos de normas, de estándares, siempre va a ser lo mínimo que tenemos que realizar. Exacto. Y en el ámbito financiero, están las normas internacionales de información financiera. Eso ya viene desde hace muchísimo tiempo. Pero como te digo, en nuestro país, yendo a la pregunta que me hiciste, es porque nosotros ahora empezamos a ver términos que no manejábamos. Exactamente. En nuestra norma tributaria, si querés llamarle de ahí. Y después están viniendo también inversionistas, están viniendo o empresas que quieren participar en un mercado internacional, y sí o sí esas empresas van a tener que presentar su estado financiero bajo NIF. La buena noticia es que todo este conjunto de normas, en última instancia, prestigian la carrera del contador. Totalmente. Potencian y globalizan la carrera del contador. La buena noticia es, a partir de esto, un contador va a hablar el idioma que el mundo de los contadores está hablando, una vez más, a nivel global. Así mismo. Como todo aplicación de normas va a implicar un esfuerzo de conocimiento, de interpretación y de certificación, pero el fruto final es que el profesional va a estar en consonancia y va a estar totalmente adecuado a lo que hablan el resto de los contadores, de los inversionistas, tanto que vienen hacia Paraguay como los que quieren irse de Paraguay hacia el exterior. Sí, claro, porque eso es así. Y contame, esta palabra de financiera, ¿por qué el balance, a partir de ahora, quién lo empieza a leer? ¿Cómo es esa trascendencia para hacer tanto foco en lo financiero? Bueno, para empezar, los estados financieros,
con la información que se expone en los mismos, los tomadores de decisión, como por ejemplo un inversionista para ahí entrar en un mercado de valores, o una entidad bancaria o financiera para otorgar un crédito a una empresa. Lo primero que te piden, ¿qué son? Los estados financieros. Pero yo no es porque van a ver si cuánto impuesto a la renta yo pagué. La entidad financiera va a tomar mi estado financiero porque va a medir con los indicadores financieros, ¿verdad?, si mi entidad o si mi empresa está en condiciones de poder generar los flujos futuros para poder cumplir con la obligación. Eso es una de las partes. O sea, las entidades financieras están más exigentes y ya van incorporando dentro de sus prácticas también el análisis en términos de NIF. Bien, me gustaría después conversar, vamos a ir a una pausa, pero después me gustaría conversar y analizar desde la figura del contador. Sí, desde la figura del contador. ¿Cómo empieza a ser este nuevo rol del contador? Tanto es en lo que hace a brindar asesoramiento, como también en la función de control, ¿no? ¿Qué debería mirar si él está, por ejemplo, en una entidad financiera, si él está en un banco? ¿Qué es lo que tendría que empezar a capacitarse para poder revisar un balance preparado para NIF? ¿Qué tendría que capacitarse si quiere confeccionar un balance para NIF? También cómo se le abren posibilidades mundiales, cómo hablar con inversores. Entonces, me gustaría después de la pausa charlar cómo es este nuevo rol del contador de cara a los inversores extranjeros. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Hacemos un pequeño corte y después volvemos, seguimos con la licenciada Patricia Garay. Muchísimas gracias, Patricia, por tu tiempo, tus explicaciones, como siempre, muy claras. Y ahora vamos a hablar, después de la pausa, de cómo las normas internacionales de información financiera afectan al nuevo contador público. Sí, así es. Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva Ley de Procedimientos Administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruoti Cospo. Bueno, bienvenidos nuevamente, volvimos de nuestra pausa, hoy acompañados de la licenciada Patricia Garay, hablando de normas internacionales de información financiera. Y antes recordarnos, por favor, seguirnos en redes, dar la campanita a nuestro canal YouTube y recordarles también que este programa se emite por Educanal en Tigo, va los miércoles de 20 a 21 y si te lo perdiste, los sábados y domingos de 18 a 19. También 24 horas en YouTube. Seguimos con la licenciada Patricia Garay, hoy hablando de normas internacionales de información financiera. Nos contaba en nuestro primer bloque un poco el porqué de las normas, la importancia de las normas y como todo, sobre todo lo que hace la evolución, es importantísimo entender también el origen de todo esto. Así que te vamos a pedir una clase de historias. Contanos cómo nació, muy resumida, cómo nació esto, por qué nació esto, cómo evolucionó, por qué llega Paraguay a este conjunto de normas y también con qué conjunto de normas ya se encuentra digerido a nivel mundial. Pero contanos un poco el porqué de todo esto para entender por qué también lo aplicamos acá. Claro, claro. Siempre es importante hacer un poquito de historia y ponernos en el contexto, ¿verdad? Sobre todo como estamos hablando de mercados internacionales, Paraguay, etcétera. Bueno, el tema de la emisión de las normas, de los estándares, está a cargo de la Fundación IFRS, que es la Junta de Norma Internacional de Contabilidad, que se le conoce como IASB. Normalmente vamos a escucharle a algunos ya que están muy así técnicos, ¿verdad? Van a decir IASB, pero son las siglas en inglés.
Esa fundación, esa organización tiene un debido proceso con respecto a la emisión de una norma. Actualmente, por ejemplo, se está revisando las NIF para pymes, ¿sí? Tienen un programa, digamos que todo un proceso, como está señalado aquí, donde hay un equipo que previamente revisa, ve las necesidades, hace publica sus comentarios para que tengan retorno de otros profesionales. Por eso son normas de alta calidad, porque estos son los mejores profesionales del mundo, ¿verdad? En torno a la economía, a los mercados. Y nadie puede decir que no se le consultó porque tiene un proceso de consulta pública y revisión donde todos podemos participar. Todos participamos, exactamente. Todos podemos, hasta nosotros mismos podemos participar como contadores. Si estamos colegiados, por ejemplo, estamos como miembros del colegio, del consejo de contadores, a través de ellos también podemos nosotros dar nuestras opiniones y ellos van elevando porque hay todo un proceso para eso. Entonces, ese es para la creación de una NIF. Ahora, ¿qué pasa? Primero se creó las NIF Full, que el objetivo principalmente era tener un conjunto de normas contables de alta calidad para utilizarlo en el mercado global de valores. De hecho, todos los que están en el mercado de valores, incluyendo nuestra CNV, nuestra Comisión Nacional de Valores, ellos también tienen dentro de su ley y dentro de su plan de cuentas, ¿verdad?, que van a aplicar las NIF que emitió el Colegio de Contadores Públicos del Paraguay acá, hasta su transición a las NIF, a las normas internacionales de información financiera. Eso ya está en una ley, por ejemplo, en el mercado de valores. Bien, Patricia, ¿y por qué nacen? ¿Por qué hay necesidad mundial de tener NIF? ¿Qué fue lo que disparó este proceso de homogeneización mundial? Y la globalización, porque hoy en día nosotros ya no existe prácticamente barreras, salvo que tenemos que cumplir las normas. Y entonces nosotros podemos ir a competir en un mercado internacional, nuestras empresas, por ejemplo, ¿verdad? Los que están ya dentro de los entes reguladores, como serían esto que, como te digo, Comisión Nacional de Valores, bancos, financieras, en nuestro país todavía, y es así, tienen regulaciones especiales, ¿verdad?, que tienen que cumplir, son entes reguladores de todo ese grupo de actores que están en torno a estas entidades. Pero por el lado de las empresas, que son los que van a buscar, el inversionista que va a buscar una inversión en ese mercado, o el inversionista que crea una empresa, ¿sí?, y que después puede ir a competir en otro lugar, entonces sí o sí ya los otros le van a ir pidiendo su estado financiero conforme a las normas internacionales, porque necesitan, es un solo lenguaje. Bien. Es un lenguaje estandarizado, homogéneo, y que facilita la transparencia y la credibilidad. Y te pregunto, Jorge, ¿quién te va a dar un crédito a una tasa súper conveniente si no le inspiras confianza? O dicho de otra palabra, cuando estudiamos en la facultad, en alguna forma, crédito es igual a confianza. Exacto. Y bueno, sí. No va a existir una entidad, o el crédito va a ser muy elevado. El riesgo que va a conllevar esa tasa va a ser más alta, que en última instancia uno va a decir, bueno, es preferible tener mucho más el diagnóstico bien hecho con una aplicación de estados financieros homogeneizados, y también la posibilidad de acceder a un mercado internacional, es decir, lo que permiten las normas internacionales, el confeccionar estados financieros en normas internacionales, es decir, que la confianza ya trasciende las fronteras a la hora de obtener un crédito, y yo puedo buscar a nivel internacional quién va a ser el... Es un lenguaje común. Exacto. Es un lenguaje común. Exactamente. Entonces, bueno, tiene por supuesto, como cualquier norma, sus exigencias, es decir, uno tiene que hacer una declaración sin reservas, ¿verdad?, de que usa totalmente o no, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos nosotros todavía en que podemos, algunas cositas ponemos y otras no. Pero lo que vos decías, por ejemplo, con respecto a cómo cambia la vida para nosotros los profesionales. En nuestro país, hoy en día, estas instituciones, los prestamistas, por ejemplo, como tenemos acá, estos son los usuarios financieros comunes, ¿verdad?, para los que va dirigido una información, terceros, ¿verdad?, que van a tomar decisiones financieras o económicas. Ahí le tenemos a los prestamistas, ¿verdad?, o a los acreedores, a los accionistas, a los inversionistas. Exacto. Pero
vamos a suponer que toda esta parte, digamos, decís, bueno, no, Pati, ¿sabes qué? Las NIF es para... mi empresa no cotiza en bolsa. ¿Para qué? Si el costo, ¿cuánto es mi costo? Etcétera. Pero vos te vas ahora en un banco y el banco ve tu estado financiero y te llama el cliente y te dice, licenciada, el banco dice que tenemos que actualizar el valor de mi granja porque se fue a ver porque voy a sacar un préstamo con una tasa súper baja y se fue el oficial de cumplimiento, se fue a la granja, vio que aquello no vale lo que dice mi balance, licenciada. Quiero mi balance que me va a aceptar el banco para sacar mi 1.000 millones de guaraníes para traer mi maquinaria del exterior. Exacto. ¿Entendés? Y empiezan los apuros. Empiezan los apuros, entonces es tipo, ¿what? Ah, qué bueno, qué bien, pero no es que yo agarro como contador, o sea, el papel siempre aguanta todo, pero el analista financiero no va a estar mirando solamente lo que yo ponga en mi papel, porque sí o sí cuando no hay coherencia, los números te saltan, es decir, los indicadores en algún lado van a ser un clic. Y haciendo un poco historia, ¿sí? El concepto de normas internacionales de información financiera nace a raíz de una gran cantidad de fraudes financieros mundiales que hubo por balances que no decían lo que realmente era la situación económica de la compañía. Exactamente. ¿Sí? Estos temas que vos estás mencionando, por ejemplo, así a nivel mundial, los Estados Unidos tienen sus propias normas de contabilidad, los US GAAP, por ejemplo, ¿verdad? Y los estándares de IFRS son europeos. ¿Sí? Bueno, justamente cuando vienen estas grandes crisis que tiene Estados Unidos es que la mayor parte de los inversionistas se aboca a las normas internacionales de información y surge. ¿Por qué? Porque tienen más calidad y pueden tener mayor información, digamos que aportan mejor información para la toma de las decisiones. Entonces no fueron tan abruptos como todos estos ¿cómo se llama? Escándalos que hubieron en el tema, ¿verdad? Mundialmente hablando. Y hoy en día, te cuento más, hoy en día ya hay una alineación entre las normas del IASB con las de US GAAP, exactamente, en temas de mercados financieros, instrumentos financieros. O sea, en temas específicos, ¿verdad? Instrumentos financieros sí, pero ya hay, porque tienen que llegar, porque ya no hay frontera, ya no hay mi parte allá. Danos un adelanto, ¿cómo está Paraguay hoy en adopción de normas? Un paneo general de qué le pasa hoy al Paraguay con eso. La verdad es que nosotros en Paraguay, como te digo, los que tienen obligación pública de rendir cuentas, como son los entes reguladores, ¿sí? La Comisión Nacional de Valores ya en su propia ley y ya en su plan de cuenta dice que es más, adopta ahí las NIF. Hay unas normas en nuestro país que fueron emitidas por el Colegio de Contadores Públicos del Paraguay, pero era exclusivamente para este mercado de valores, justamente, pero alineada a las NIF, ¿verdad? Pero no podían poner todo, entonces ellos ya en su propia ley dice que se toman esas normas para todo lo que tenga que ver presentación de estado financiero de todos los entes que son regulados por ellos, ¿verdad? Las casas de bolsa, etcétera. Bien. El INCOP también tiene sus normas, ¿verdad? Pero todavía no está alineado al tema de NIF, por 100%, además que como una entidad sin fin de lucro también tienen otro tipo de dificultades con el tema de la aplicación que también se están estudiando, ¿verdad? Y el tema del Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay regula la actividad de seguros y la actividad de financiera, exactamente. Y el Banco Central, ya acá tenemos una publicación para que podamos ver cómo estamos como Paraguay, ¿verdad? Ciertamente esta información es información propia del Banco Central, pero como entidad, ¿verdad? Usuaria de normas internacionales. Pero este año emite su primer juego de estado financiero bajo NIF, nuestro Banco Central de Paraguay. Que lo pone en igualdad de condiciones de otros bancos centrales con sus pares mundiales. Mundiales, así es. Con lo cual, una vez más, volvemos a ratificar la importancia de la formación del profesional. Totalmente. ¿Sí? Bueno, sí, eso seguro. En cuanto a estar dentro de una entidad crediticia, estar dentro de una organización gubernamental, donde aplican para sí mismos NIF, donde empiezan a controlar y empiezan a tener también no solamente un requisito burocrático, sino también la garantía de que
a los clientes está teniendo información más que valiosa. Sí, claro. Una consulta en lo personal. Sí. ¿Cómo te resultó a vos estudiar las NIF? Mucha dedicación, complicadas, sofisticadas. Sí. ¿Cómo te sentiste estudiando y aprendiéndolas? Aprendiéndolas. Bueno, mira, esto es algo que la verdad que yo ya empecé en el año 2010. Y a cuanto evento de NIF encuentro en mi camino, ahí estoy, ¿verdad? Pero ya es así como que me enamoré, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Pero realmente nosotros como profesionales, nosotros tenemos que ir ya, digamos que como estudiando estas normas, porque puede resultarnos un poco diferente a lo que veníamos en las prácticas normales, pero una vez que uno se embarca en esto, digamos, hay mucha información también. Además es muy buena también la experiencia porque vos te conectás con profesionales del exterior, ¿verdad? Entonces ahí te permite tener mucha interacción también con otros países, como hacen en ese mercado internacional que hablamos, ¿verdad? Pero hay que empezar y las NIF, o sea, las empresas como tal, a lo mejor una empresa pequeñita puede ser que su costo sea muy alto porque el profesional que tiene a su cargo el tema de implementar o el conocimiento de las NIF es un profesional que tiene su precio. Exacto. Así que en el próximo bloque vamos a conversar, si estoy desesperado por aplicar NIF, cómo es la línea de tiempo, qué tengo que saber y un poco también todo este proceso que implica para una compañía, si el día de mañana ya puedo presentar un balance bajo NIF. Así que vamos a seguir con la licenciada Patricia Garay, socia de Supracorp, también especialista en NIF, comentando todo lo que implica las normas internacionales en aplicación tanto del aprendizaje para el profesional como en la aplicación en las organizaciones. Vamos a una pausa y seguimos en el próximo bloque. Muchas gracias. Gracias Jorge. Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva ley de procedimientos administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruoticos. Bienvenidos a Educación Tributaria Paso a Paso, tercer bloque de nuestro programa dedicado a las normas internacionales de información financiera. Recuerden una vez más seguirnos en redes sociales, darle a la campanita en YouTube y también recordar que estamos en televisión, en Educanal, en Canal Tigo, los miércoles de 20 a 21 y si se lo perdieron sábados y domingos de 18 a 19. Canal 21, Educanal por Tigo. Y ahora vamos a adentrarnos en este concepto de las normas internacionales de información financiera desde la óptica del profesional. A ver, contanos, Patricia, ya recién en el bloque anterior nos contabas un poco tu experiencia en cuanto a la formación, pero ahora queremos convencer y evangelizar a los empresarios. A los empresarios. Entonces decirle, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué debería hacer esto? ¿No? Es cierto que el mundo está, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Claro, bueno, las normas también traen un marco conceptual que no es, digamos, que no forma parte de las normas como tal, pero digamos que ese marco conceptual es para la comprensibilidad, así un poquito de ese dueño de la empresa, cuál es el objetivo, qué va a lograr. Y dentro de todo ese marco conceptual, nosotros tenemos acá, por ejemplo, que las NIF, sobre la representación de los estados financieros, las NIF establecen requisitos de reconocimiento, de medición, de revelación, ¿verdad? Información adicional que tienen que ir en los estados financieros para la decisión de los inversionistas en este caso, ¿verdad? Pero además de eso también
Cuando nosotros estamos hablando de este juego de normas, lo que te traen al hacer, por ejemplo, al establecer las políticas contables de depreciaciones, de amortizaciones, que en realidad la norma ya no trae el término de amortizaciones, ¿verdad? Exacto. Pero digamos que sí tenemos, por ejemplo, otros términos que tenemos que ir actualizándonos también, como deterioro de los activos, también tienen normas con respecto a la exposición, también estos estados financieros, porque exponemos en un activo corriente, en un pasivo corriente, te explica todo, financieramente hablando, y eso hace que, digamos, que el empresario o el dueño de una empresa, a vos te va a gustar, Jorge, saber la capacidad financiera de tu empresa. Exacto. Si tenés liquidez suficiente o solvencia. Te va a gustar hacer una proyección con el tiempo, estimar una proyección futura en tus flujos de caja. Y como siempre decíamos antes, esa figura del contador que antes era vista como una figura burócrata que hacía un balance que era simplemente para cumplimentar requisitos legales, hoy empieza a dar una información de calidad, oportuna y útil para la toma de decisiones. Y es súper importante lo que decís, Jorge, y después tengo curiosidad para saber cómo fue en Argentina, porque Argentina hace mucho tiempo que están aplicando el tema de las NIF. Exacto. Pero te complemento nada más lo que estás diciendo. Cuando nosotros estamos, el contador tradicional burócrata que vos decís, eso ya hace hoy, todos los sistemas informáticos ya hacen las registraciones. Además, mandá una foto y ya te están levantando y te están poniendo en la cuenta contable también si querés. Exacto. Es decir, pero ese análisis de la información, ese sentarme a hablar con el encargado de producción sobre los costos, el ver en la parte financiera su cash flow, por ejemplo, su crédito, lo que sea, yo como contadora, yo voy a aportar muchísimo más a esa organización con esta información. Y él, que tiene un contador que digamos que ya es más, que ya está más modernizado, por decirlo así, va a tener muchísimos beneficios. Por supuesto, beneficios financieros. Bien. Pero ahora quiero saber cómo fue en Argentina, porque me interesa saber para que conozcamos, porque ya nosotros no podemos estar más aislados del mundo. Exacto. Eso se viene. Sí, Argentina tuvo la evolución que hoy se nota en el Paraguay. Primero, desde el punto de vista profesional, nos obligó a capacitarnos. Apareció una expresión que es muy sana, que es la de formador de formadores. Es decir, uno cuando analizaba NIF las podía analizar para su uso personal y profesional, y también muchos que empezamos a enseñar NIF. Ese era el rol de formador, de estudiar para ser un formador. ¿Sí? No era lo mismo que saber aplicarla, si bien el sustento era el mismo. Yo fui a varios seminarios de NIF Buenos Aires, antes de la pandemia, para ser formadora. Exactamente. O sea, cumple hasta eso, ¿no? El hecho de decir, bueno, tenemos que enseñar no solamente NIF, sino a quienes van a formar a los que van a aplicar. Y después las compañías lo tomaron en principio con mucha expectativa. ¿Por qué? Porque lo que más interesaba era esto de disminuir el costo financiero, el poder acceder a una plaza internacional para poder tener un riesgo crediticio menor, una tasa preferencial respecto de las que existía en la Argentina. Pero fue una gran lucha desde lo profesional, el entenderla, en aplicarlas, y después que eso dé resultado. Y después también hubo un cambio en el paradigma de lo que era el asesoramiento contable, ¿no? Es decir, el meterse en cuestiones financieras, como vos decías, ¿no? Que seamos más aliados de nuestros clientes y en mostrarle la realidad financiera de una compañía. Como consultores internos en la organización, porque realmente eso, y lo pueden googlear, o sea, no estamos hablando de nada, así que ya no esté ahí, ¿verdad? Pero esa es la parte que a nosotros los profesionales, uno, que tenemos que tomarnos ese tiempo, formarnos, sí, pero también yo estoy segura que las empresas y las organizaciones van a valorar mucho más también la calidad de su estado financiero. Hay algunas empresas, por ejemplo, que de repente me pasó, por decirte así un ejemplo rápido, ¿verdad? Es en el tema de depreciación acelerada de una maquinaria. Sí. La empresa me dice, licenciada, nosotros queremos hacer la depreciación por hora de la máquina porque
esta depreciación, primero me pregunta cuáles son todas las normas de las políticas contables con respecto a la depreciación. ¿Y qué hacemos los contadores normalmente? Asumimos directamente las políticas que están en la norma tributaria. ¿Sí? Exacto. Y la norma tributaria toman un método de evaluación, por ejemplo, de la línea recta, pero hay otros más. Y le digo, bueno, sí, perfecto, genial, vamos a hacer. Entonces nos encontramos después con el tema de, bueno, pero no va a ser igual mi depreciación tributaria fiscal con la contable. Y ahí vamos otra vez a una parte muy importante que yo le quiero decir también a todos los colegas, a los profesionales, es si nosotros vamos y miramos un cuadro de depreciación de activo fijo, todavía usar nuestra norma tributaria, pero bueno, ¿verdad? Es el archivo tributario ese. Entonces vamos a ver que tenemos valores fiscales y valores contables. ¿Por qué? Porque y también en nuestra ley vamos a encontrar que dice que se aceptan todos los temas de evaluación previstas en temas de inventario, por ejemplo en las NIF. Perfecto. O me van a dar estas normas, pero me va a regular, que eso vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué es lo importante para esta persona que me dijo, el gerente me dijo, yo quiero que se deprecie por horas esta maquinaria? Exacto. Era su rendimiento económico real. Exacto. Él quería su medición real, sí, y del impacto, ¿verdad? De lo que representaba, y no quiere estirar en 10 años porque la maquinaria dice que son 10 años. Bien. Si tuviésemos que enunciar de cara a los profesionales, ¿qué implica el capacitarse y el aplicar NIF? ¿Qué atributos le podríamos decir a estas normas y cómo impactan en lo personal, ¿no? Y bueno, en primer lugar tenemos que sacarnos de la cabeza el chip de que todo acá tenemos que hacer en base a las normas tributarias. Los contadores que normalmente nos caracterizamos, porque yo también soy asesora especialista en temas impositivos, normalmente queremos todo tirar al tema de lo que dice las normas tributarias, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros podamos sacarnos el chip. Nosotros tenemos que ver la contabilidad bajo estas normas y aplicar, digamos que las bases contables con las bases fiscales siempre van a haber diferencia. Sí. Seguro que en la Argentina también. Siempre. Siempre fue así el proceso, de hecho es el gran papel de trabajo de poder alinear una normativa de valoración contable y una impositiva, claro, y hacer ese gran ajuste y ese gran debate que es el impuesto diferido. Y contame un poco, vos que además tenés esta certificación en NIF de ICAEU, ¿cómo es la visión del contador en términos internacionales con la aplicación de NIF? Bueno, la verdad que yo tuve la suerte, por decirlo así, participé con personas que estaban de Colombia, de Perú, habían también Argentina, también había gente de Venezuela, y realmente en muchos temas me encontré muy identificada. Dije, no estoy tan perdida, había sido yo acá, ¿verdad? Es decir, nos falta que sí entremos, ¿verdad?, a lo mejor una autogestión de nuestro conocimiento. Hay también, el Fotrien tiene sus cursos también, ¿verdad? Que siempre nosotros hicimos introducción al tema de las NIF, porque porque es un tema profesional y técnico, altamente técnico. Pero sí nosotros tenemos que quitarnos ese de que todo tenemos que hacer de acuerdo a lo que dice la norma. Sí o sí, la liquidación de impuestos hay que hacer de acuerdo a las normas. Ojo, yo no estoy diciendo que no se va a hacer. Exactamente. Pero vos necesitas tu información, tu estado financiero. La utilidad es para proveer esa información financiera, y no solamente para afuera. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que no voy a cotizar en bolsa, entonces probablemente me vas a decir, bueno, licenciada, pero ¿para qué yo le voy a pagar más a usted para que me venga y me diga acá que tengo que aplicar NIF? Si yo no tengo mi propio capital, tengo mi propio dinero, no presto plata, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me autofinancio. Pero el autofinanciarse, el capital que pone el inversionista también tiene su rendimiento. Sí. Entonces, si vos tenés estados financieros preparados de acuerdo a estas normas, hasta vas a medir si te conviene más financiarte con tu propio dinero o a lo mejor financiarte con bancos. Y cambiar también tal vez el foco de tu negocio. Exactamente. Recapitulando, bueno, vimos un poco la historia de cómo evolucionó las NIF, sí, un poco lo que implica profesionalmente, pero sí la gran conclusión es que un profesional formado en NIF aporta a la comunidad, aporta a las empresas a las que trabaja, aporta a las organizaciones donde se desenvuelve y sobre todo
crea la posibilidad a las empresas y a los profesionales de poder hablar un lenguaje internacional en un momento donde Paraguay tiene norma de precio de transferencia, norma en materia de prevención, la alineación para ser un miembro dentro de la OCDE. Es decir, toda la estrategia a nivel país tiene que estar acompañada de los profesionales. A todo lo que es la parte normativa, es decir, ¿qué implica NIF? Porque hay NIF full, porque hay NIF para pymes, es decir, no puede ser que una pequeña empresa tenga que usar lo mismo. ¿Quién es una pequeña empresa? Y todas esas cuestiones que nacen cuando nos ponemos y nos adentramos dentro de este mundo tan apasionante que son las normas internacionales de información financiera. Vamos a una pausa, volvemos en el cuarto y último bloque, terminando nuestro ciclo sobre normas internacionales con la licenciada Patricia Garay. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva ley de procedimientos administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruotti Costa. Nora Ruotti Costa se complace en presentar una de sus dos más importantes obras. Cómo ganar un caso en sede administrativa o judicial por errores de la SET y cómo no perderlo por errores del defensor del contribuyente. Un amplio análisis de las posturas de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal de Cuentas años 2020 al 2022. Imperdible material para su biblioteca. Con el sello de Nora Ruotti Costa y colaboradores. Descarga el índice gratuito en www.ruotti.com.pi. Pedidos al 0976-396-455. Bienvenidos a Educación Tributaria Paso a Paso, cuarto y último bloque. Hoy nuestro tema dedicado a normas internacionales de información financiera. Ya hemos conversado con la licenciada Patricia Garay acerca de la evolución, acerca de los cambios que hay dentro de lo que es la figura del profesional, el impacto y por qué una empresa debería aplicarlo. Vamos a la parte más sofisticada, que es lo que hace a las normas. Muchas veces vos Patricia, cuando hablabas nos mencionabas un concepto de NIF Full y un concepto de NIF Pyme. Contanos básicamente qué pasa con una y con otra, qué tienen de diferente una y otra y la ventaja de aplicar cada juego de normas. Bueno, justamente acá podemos ver en la pantalla, ¿verdad?, todo el juego de las NIF plenas o las NIF Full, que son las que dan origen posteriormente a las NIF para pymes. Pero justamente como este conjunto de normas es muy complejo y estaba dirigido específicamente a este mercado de valores, ¿verdad?, internacionalmente. Entonces había muchos temas de complejidad, de todo lo que tenga que ver con instrumentos financieros, ¿verdad?, todas esas cosas. Y de repente las pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo a los estudios que hicieron, representaban más del 95% del movimiento de la economía a nivel mundial, ¿verdad? Entonces ahí, y nosotros en nuestro país no nos vamos muy lejos, creo que estamos en el 99%. Que cada uno mire su cartera de clientes y va a dar cuenta cómo aporta la estadística. Ya vamos a saber, ¿verdad? Entonces ahí sale, después de todo ese debido proceso que hace el IASB para poder emitir unas nuevas normas, se evalúa todo. Y finalmente en el 2009 aparece, ¿verdad?, la primera, esa prueba, la primera NIF para pymes. Perfecto. A partir del 2009, y eso ya tuvo una revisión en el año 2015, o sea, es decir, porque cada cierto tiempo
se tienen que hacer revisión porque como estas nacen de las NIF plenas, Exacto. que es el compendio general de todas las normas, entonces las otras van cambiando porque esto no es estático, esto no es una norma que se queda, esto va evolucionando así como evolucionan el mundo, la economía, así de rápido va. Hago foco en una palabra que recién decías. Decías las normas cuando hablabas de la full y hablabas de la norma de NIF para pymes. Si yo desconozco el tema, ¿cómo estudio? ¿Tengo un bloque de normas para un segmento y otro bloque de conjuntos? ¿Cómo hago, orientarnos, cómo hago para empezar a estudiar esto? Bueno, para empezar, el tema de las NIF para pymes lo que traen es esa simplificación en los términos y también en las normas de medición sobre todo, ¿verdad? O sea, algo más directo, algo más sencillo, algo que puedan entender las pequeñas y medianas empresas. Lo que el estándar define como una pequeña y mediana empresa va en relación a si no cotiza en un mercado activo, si no está cotizando en una bolsa de valores o si no tiene alguna obligación pública de rendir cuenta, como por ejemplo bancos, cooperativas, casa de bolsa. Esos sí o sí tienen que aplicar las NIF plenas. Bien. Pero luego, si no cumplimos, si estamos fuera de todo eso, nosotros tranquilamente podemos adoptar las NIF para pymes, ¿sí? Esas NIF para pymes, mira, acá tengo una comparación, ¿sí? Bien. La comparación así es algo que realmente resulta muy claro decir, bueno, sí, me voy a esta. Las NIF plenas es un conjunto de normas que tiene más de 3.500 páginas, por hablar en cantidad de hojas. De estudio, ¿verdad? Bien. Sí. Pero las NIF para pyme tiene 230 páginas. En un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Perfecto. Tiene uno, apéndice A, apéndice B, te muestran estados financieros ilustrados, como hablan de un término más sencillo y también, digamos que los temas de medición son menos complejas que las NIF plenas, entonces sí hace posible que nosotros podamos utilizar o adoptar estas NIF realmente e iniciar un proceso. ¿Y qué dice la SET a todo esto? ¿La SET cuál es su postura con la aparición y la irrupción de las NIF? Bueno, mira, la SET como o sea, forma parte de la administración tributaria, ellos no pueden apartarse de lo que son la ley tributaria, que es nuestra ley 7380, ¿sí? Pero también la administración tributaria exige que presentemos los estados financieros, todo lo que no estamos bajo alguna regulación especial. Tenemos la obligación de presentar los estados financieros conforme a la resolución general número 49. La resolución general número 49 ya cambió un poco el chip, o sea, ya después desde el 2015 que estamos aplicando, entonces digamos que ya algunas cosas ya ha cambiado dentro del chip de los profesionales contables y esos estados financieros ya se adecuan prácticamente al juego de estado financiero, de presentación de estados financieros que exigen las NIF. Por lo menos tenemos los 5 juegos de estado financiero. Y eso, la administración tributaria es la que sacó una resolución donde dice todos los estados financieros se presentan de acuerdo a esta resolución. Pero que no, en definitiva, me está diciendo, bueno, mira vos tu NIF, porque acá te pongo el estado financiero de acuerdo a las normas de contabilidad. Entonces, vos tenés que saber que es una provisión, propiedad, planta y equipo. Hablábamos en el receso, dice, bienes de uso, me dijiste, ¿verdad? Los ex bienes de uso, ¿no? Los ex bienes de uso, bueno, eso ya no se usa más, es propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿cuántos años, verdad, usamos así? Bueno, entonces ahí la administración tributaria, en su rol lógicamente, que es el de hacer cumplir las normas tributarias, la fiscalización, el control, el recaudar, por supuesto, sí o sí coloca parámetros normativos, pero que van de acuerdo a las normas principales de evaluación que tienen que ver con las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Bueno, y también hace algunas declaraciones dentro del propio cuerpo normativo. Por ejemplo, en la parte de inventarios dice que la administración tributaria puede admitir otro tipo de evaluación de inventarios siempre que estén prescritas en las normas internacionales de información financiera. Perfecto. NIF, así dice. Bien.
Y después hay varias cosas más. Podemos hablar de, existen normas de evaluación de las acciones en otras empresas, que ya te dice, acá vamos a usar el método de evaluación proporcional patrimonial. Bien. Nosotros no teníamos ni idea de todas esas cosas. Todo ese gran mundo. Claro. Y ahora, vos mencionabas en uno de los bloques anteriores el requerimiento de los inversores, el acceso a un Sí, mercado crediticio, que ya empiezan a presionar con NIF. Ahora, Sí. recién nos mencionás el caso de la SED. Sí. Estoy totalmente convencido. Hoy quiero aplicar NIF y quiero sacar mi primer balance con NIF. ¿Qué tan rápido es? ¿Qué cambio hay que hacer? ¿Qué advertencias hay que tener? Contanos cómo obviamente Bueno. el IASBI contempló estas transiciones. Claro, bueno, en líneas generales, bueno, cada una de las normas, bueno, para redondear el tema de NIF para PYME, te digo que nosotros podemos tomar esas NIF para PYME, todos los profesionales Bien. también, para ir ya haciendo Perfecto. training, ¿verdad? Y con respecto a la adopción, las normas sí exigen que sea que se cumplan de manera completa. Plena. Es decir, no podemos hacer una declaración de que estamos presentando nuestro estado financiero conforme a NIF si es que no aplicamos todas las normas que están de acuerdo. La NIF para PYME es una sola norma, pero tiene 35 secciones. Exacto. ¿Sí? Entonces, tenemos que aplicar todas las secciones. Hay una sección exclusiva que habla de la transición de las NIF, que se realiza una sola vez, y digamos que se van ajustando todos los valores en base a las NIF de todos los componentes del estado financiero, ¿verdad? O sea, eso quiere decir llevar a valores de mercado, valores Exacto. razonables, todos esos términos, valores también, valores netos de realización, todos son criterios de medición, por ejemplo. Y el fisco también, la ley tributaria también me menciona algunas cosas como esa. Me menciona valores netos de realización, por ejemplo. Bien. O sea, es que eso es lo que ya está. Contanos, no hay otra cosa. quiero ir a un ejemplo. Recién hablabas de estos nuevos conceptos de medición. Sí. Históricamente, cuando yo era una compañía o firmaba un balance de una compañía que había hecho una venta a crédito, Sí. Había vendido 100 millones de guaraníes, lo había vendido a 180 días. Es decir, a 180 días iba a cobrar un cliente que tiene todas las condiciones óptimas, históricamente trabajamos, no tiene ningún vicio, ningún riesgo. Entonces mi balance decía, cuentas por cobrar, créditos por ventas, 100 millones de guaraníes. ¿Qué pasa ahora con NIF? Para poner un ejemplo de cómo cambia nuestra visión ahora. ¿Cuánto vale eso según un balance NIF o cómo se tiene que entender? No pido un cálculo, ¿no? Claro, no, vamos a hacer un cálculo porque eso sí tiene que ver con los instrumentos financieros, justamente el tema de la cartera, ¿verdad? Exacto. Bueno, para empezar, digamos que están dentro de una categoría que se llaman instrumentos financieros. Ujú. Y esos tienen sus propias normas de medición. Al final, la mayoría de los casos, digamos que tenemos que tener un valor razonable al final. Hay una medición inicial, vos vendiste tu mercadería, pero a 180 días, ¿qué le incluiste, Jorge? Intereses. Obviamente. Pero aunque vos no le tengas discriminado a los intereses, esos intereses tienen que ir, digamos que, reconociéndose en el ingreso en la medida en el que vos vas recuperando al día 180. y recuperando tu crédito, el crédito que estás otorgando. Excelente. ¿Qué pasa si estamos a la inversa? Pasaron los 180 días y ya ves que la persona ya está teniendo un incumplimiento en el contrato, ya te das cuenta que tiene poca liquidez, la empresa ya no se mueve de la misma manera. Existen unos indicadores también que se denominan deterioro. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿ahí qué pasa? Si nosotros nos vamos a un tema exclusivamente tributario, vamos a esperar 36 meses, porque 36 meses la administración tributaria nos va a permitir deducir. Pero, en realidad, ¿qué pasa? Pues ya sabes que pasaron 180 días, está cerrando el 31 de diciembre, y ya sabes que la persona se fugó, se fue, no te va a pagar más. Exacto. Entonces vos no puedes mantener, no deberías mantener, para tener tu estado financiero sanos, saludables, vos deberías de reconocer, eso se llama deterioro de tu cartera. Vos deberías reconocer la pérdida, Bien. que es la realidad. Tal cual. Pero no esperar 36 meses, ¿entendés? Bien. A ver,
Patricia, muchísimas gracias, Ay, gracias, como yo le siempre agradecía por eso, tu yo tiempo, también. Muchísimas clarísimo, y espero que haya despertado esta curiosidad por el espero conocimiento, el aprendizaje y la aplicación. Muchísimas gracias. Gracias Una a vez más, por favor, síganos en redes, like a nuestro programa de YouTube y nos vemos en Tigo Educanal los miércoles de 19 a 20. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva ley de procedimientos administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruoti Coats. Nora Ruoti Coats se complace en presentar una de sus dos más importantes obras. Cómo ganar un caso en sede administrativa o judicial por errores de la SET y cómo no perderlo por errores del defensor del contribuyente. Un amplio análisis de las posturas de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal de Cuentas años 2020 al 2022. Imperdible material para su biblioteca. Con el sello de Nora Ruoti Coats y colaboradores. Descarga el índice gratuito en www.ruoti.com.pi. Pedidos al 0976 396 455.